Bueno, vamos a comenzar. La semana pasada vimos Apocalipsis 17 y 18. Si te acuerdas, casi hemos ido de dos en dos. Ahí se van acomodando de dos en dos. Hoy también vamos a tratar de ver 19 y 20. Juntos ya casi lo acabamos. Tiene nomás 22. 17 y 18 estamos dentro de lo que se llama el Día del Señor. El día de la destrucción. 17 y 18 vimos que hablan exclusivamente del trato especial, del castigo especial que va a tener lo que aquí en Apocalipsis le llamó la gran ramera, ¿no? Que como vimos la semana pasada se refiere a la iglesia católica, pues ni modo, ¿no? Eso se refiere. La destrucción se refiere a la sede. ¿Te acuerdas? Por eso era una de las características que decías, por eso es ella, porque es la que tiene una sede, ¿no? Y la destrucción se refiere a eso. Habrá católicos en México, en Brasil y todo, pero 17 y 18, cuando habla de la gran ramera, se está refiriendo a su sede, al Vaticano, ¿verdad? Al que está ahí en Roma, que está sobre siete montes. Hoy vamos a seguir ahí en Apocalipsis 19. Todavía estamos dentro de ese mismo día que es llamado el día del Señor. Acuérdate, empezamos desde el 15 y hasta el 19 precisamente. Todo eso es dentro de un solo día, que es lo que la Biblia llama desde allá, desde los antiguos profetas. Se llama el día del Señor, que es el día de la ira, el día del juicio, el día de la siega, como dice Apocalipsis 14, ¿no? Si es que vamos a comenzar ahí en Apocalipsis 19 y vamos despacio, ¿no? Dice el 19:1, después de esto oí una gran voz. Acuérdate, está diciendo después de esto, después de qué, del 17 y 18, después de que fue juzgada la gran ramera, ¿no? Después de la destrucción del Vaticano, dice, oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Pero hasta aquí los primeros, hasta el versículo 6, si te fijas, lo que dice es que hay gozo en el cielo cuando ven la destrucción y empiezan a alabar al Señor porque hizo el juicio y le empiezan a adorar y a alabar, ¿verdad? Dicen aleluya porque destruyó a la gran ramera, ¿no? Y porque sus juicios son justos y son la voz de todos los redimidos, los que ya fueron arrebatados, los que ya están en el cielo con el Señor, gozándose porque el Señor hizo juicio justo. Y luego dice en el 19:7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios.
Este evento que se llama las bodas del Cordero es el encuentro, es la reunión de Cristo con su iglesia. A eso se le llama en la Biblia las bodas del Cordero. Esa es la unión entre Jesucristo y su iglesia. Si te acuerdas, en muchos lados así se ejemplificó, principalmente cuando Jesús anduvo en la tierra. Por ejemplo, en Lucas 5:34, cuando le decían que por qué sus discípulos no ayunaban. No sé si te acuerdas de ese pasaje. Jesucristo les contesta: ¿pueden acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Si te fijas, lo que Jesús está diciendo, no dice los que estarán o algo, sino cuando Jesús estuvo en la tierra y sus discípulos con él, es lo mismo. Él decía, estamos de bodas, mientras el esposo está con ellos. Es decir, el esposo iba a ser quitado, ¿no? Pero y después la iglesia se iba a reunir otra vez con el esposo, y esas son las bodas del Cordero. Dice en el 5:35 ahí de Lucas: vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Pero después aquí en Apocalipsis es otra vez la reunión de la esposa con el esposo. Es lo que llama las bodas del Cordero. Pablo dijo en 2 de Corintios 11:2 a la iglesia de Corintios, dijo: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo, ¿no? Así es la vida que debemos de llevar, y cuando lleguemos con Él, seremos eso, como una esposa pura para Él. Es lo que Él busca en su iglesia. Acuérdate que Él dice, la Biblia dice que viene por una iglesia pura y sin mancha, viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Por eso hay que luchar por la santidad, ¿no? La Biblia enseña que sin santidad nadie verá al Señor. No, pero 11:2. Pero si te fijas en la Biblia, hay muchas referencias, ¿no? De eso, de la unión, de la relación que Dios tiene con su iglesia. También es como la de un esposo con una esposa, ¿no? Y aquí le llama las bodas del Cordero, porque se vuelve a reunir con su iglesia físicamente, ¿no? Nunca estuvo separado. Acuérdate que tenemos más bien el Espíritu Santo, pero aquí se vuelve a encontrar la iglesia con el esposo. Segunda de Corintios 11:2, así. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura para Cristo. Entonces aquí lo que está narrando Apocalipsis es eso, ¿no? Las bodas del Cordero se refiere al encuentro otra vez de Jesucristo con su iglesia, ¿no? Esas son las bodas del Cordero. Después sigue ahí el 19:9 nos quedamos, cuando el ángel dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Y todos somos llamados a las bodas del Cordero, a pertenecer a ser parte de la esposa. Dice en el 19:10, dice: yo me postré a sus pies para adorarle, para adorar al ángel. Y él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahí Juan se equivoca y se postra a los pies del ángel que le está hablando, pues emocionado, yo creo, de todo lo que le ha estado hablando. Se emociona y se le postra. Pero el ángel tiene la actitud correcta que tiene cualquiera que conoce a Dios. A Pedro un día se le arrodillaron y él le dijo: no te postres ante mí, yo soy hombre como tú. A Pablo un día le querían ofrecer sacrificio como a Dios, y él rasgó sus vestiduras, ¿no? En la tierra nadie puede
nadie que conoce a Dios y que viene de parte de Dios no puede aceptar adoración, y mucho menos que se le postre a alguien, ¿no? Como hoy lo aceptan muchos, ¿no? No solamente el Papa, claro que el Papa lo acepta y lo superacepta, pero hay un chorro de religiones más, ¿no? Hay una religión que se llama la Luz del Mundo, y cómo adoran a su líder es impresionante. Creo que lo adoran más que los católicos al Papa. Hoy pero esos lo adoran más que, te digo, que los católicos al Papa, ¿no? Cuando había otro tipo, creo que en Costa Rica, ¿no? José Luis Miranda, y la gente lo adoraba, y la adoración es exclusiva para Dios. El postrarse es parte de adorar. El postrarse para una persona es exclusivo para Dios. Nosotros mismos no nos podemos postrar ante nadie. Nada más nos postramos ante Dios, ¿no? Ni ante una imagen, ni un día ante una persona, mucho menos, ¿no? Solamente ante Dios. Y la palabra en sí, la adoración, es exclusiva para Dios. Tenemos que tener cuidado incluso de usarla, porque a veces hasta la usamos. A lo mejor que dice, bueno, pero es inocentemente. Pero tenemos que tener cuidado, porque a veces cuando andamos ahí de novios le decimos, no, hombre, te adoro. Pues ten cuidado, porque la adoración es solamente para Dios, ¿no? A veces a los hijos se las aplicamos también. Le dicen, ay, te adoro, chiquito. Pues la adoración es exclusiva para Dios, ¿verdad? A lo mejor lo hacemos inocentemente, a lo mejor Dios no pasa nada, ¿verdad? Pero nosotros deberíamos de tener especial cuidado, ¿verdad? De usar esa palabra en alguien más, ¿verdad? Ya no digamos nomás la palabra, sino de postrarnos solamente es ante Dios. Dice el 19:11. Que ahí viene lo bueno. Yo creo, no solamente lo que hemos estado esperando cuando estamos leyendo Apocalipsis, lo que estamos esperando en realidad en la vida físicamente, que pase ya en la realidad, que es el regreso ya de nuestro Señor. Dice Apocalipsis 19:11, dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y se pelea porque viene a la batalla, ¿no? Viene a una batalla, y después describe a nuestro Señor, como lo está viendo ahí Juan en la visión. Dice en el 19:12 que sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Es decir, todavía él está viendo al Señor que sigue descendiendo, y tú lo ves, dice, oye, pero ya está manchado de sangre, porque ya la destrucción, acuérdate que empezó desde Apocalipsis 15 y 16, y aquí ya destruyó a la gran ramera y todo. Es decir, ya viene salpicado de sangre, y más que se va a bañar de sangre, ¿no? La Biblia lo describe así porque así va a ser ese día, va a ser terrible, como vimos en el 14, que es como destruir uvas en un lagar. Así es el día del Señor. Imagínate, te digo, la imagen va a ser dantesca, hermano. Yo te digo, no sé si te ha tocado ver, ojalá que un humano no, pero un animalito apachurrado, atropellado, cómo se ve así todo expuesto. Imagínate toda la tierra llena de personas así reventadas, ¿no? Así va a ser la imagen, y el que las revienta es el Señor. Dice Isaías 63, ¿no? Isaías 63:1. Es un paralelo de esto que está narrando Apocalipsis, de cómo trae las ropas el Señor. Dice Isaías 63:1. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder.
Dice, yo el que hablo en justicia grande para salvar. Ahí mismo adelantito pregunta, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas, como del que ha pisado en lagar? Porque así es la destrucción, como quien pisa en lagar. Dice, he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Dice, los pisé con mi ira, los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas ese día lo que será? ¿Te imaginas la escena? ¿Cómo será ver todo bañado de sangre? Yo creo que igual son de ese tipo de cosas que no nos caben en la cabeza, ¿no? Que están como que para una película, para Hollywood o algo así. Pero pues es real, o sea, va a pasar, va a ser real, ¿no? Ser pisoteado, ser reventado por Jesús. Ya nomás el ser pisoteado y ser reventado por Jesús, yo creo que habla, que nos habla del tamaño del que va a bajar. Es decir, ya no es un Jesús como bajó la primera vez, que era como exactamente como uno de nosotros, ¿verdad? Que era de la misma estatura, que era de la misma complexión, ¿no? Ya cuando la Biblia habla, y te digo, ya vimos 2 o 3 paralelos que hablan de que va a pisotear la tierra, está hablando que va a bajar pues de un tamaño más grande. O sea, tú te tienes que imaginar, no sé, su pie debe ser del tamaño de una ciudad o más. O sea, yo creo que ni siquiera su tamaño real, ¿verdad? Pero sí ya mucho más grande. O sea, es decir, ya no va a ser como uno de nosotros como bajó una vez, ¿no? Es decir, al poner un pie, por decir, revienta Monterrey o la mitad de Monterrey con la gente que está ahí, y se sigue pisoteando por el mundo, y reventando a la gente por el mundo, ¿no? Oye, el Dios de amor, claro que el Dios de amor, ¿no? Lo que pasa que hace rato platicaba con los hermanos, diciendo, nos equivocamos cuando nos hablan del amor de Dios, y creemos que el amor de Dios es que no va a matar a nadie. Pero el amor de Dios es precisamente, todo el libro de Apocalipsis es el amor de Dios que te advierte. El amor de Dios es lo que hacemos ahorita, de estarnos advirtiendo, ¿verdad? No se trata de decirse cristianos, se trata de ser cristianos de verdad, ¿verdad? Si no, a veces creemos que, bueno, pero yo ya estoy en la iglesia, bueno, pero yo ya estoy leyendo, pero yo ya estoy... Pero tienes que ver lo que en realidad pide, y Él pide santidad. Y cuando dice sin santidad nadie verá al Señor, quiere decir sin santidad vas a ser de los que son pisoteados. Y ahí es donde yo creo que nuestro principal enemigo es nuestro corazón y nuestra mente, que no lo cree. Yo creo que aquí los 15 que estamos aquí, 15, 10, lo leemos, y ahorita que lo estamos leyendo, yo estoy seguro, porque a mí me está pasando ese, los va a pisotear. O sea, nosotros no, los va a pisotear. Entonces, pero tenemos que examinarnos. Imagínate lo terrible que sería quedar ese día. Por eso el amor de Dios es el que advierte y nos dice hoy, corrígete hoy. Acuérdate cuando dijimos, no, ya cuando se le ve tantito el pie al Señor, la Biblia dice, toda rodilla se va a doblar, y todos van a decir, ahora sí, Señor, perdóname. Y dice, ya se acabó. Se trata de arrepentirse y de creer esto sin verlo, ¿verdad? Porque no lo estamos viendo. Esa es la fe, o sea, no lo estamos viendo.
Bueno, tienes que creer. A veces creemos que la fe es creer las partes bonitas. Yo creo, porque aquí dice, voy a estar contigo hasta yo lo creo. Y ahí no dice los pastores, apropiate, no, apropiate. Nos gustan las promesas. Claro que fe es creer las promesas, pero fe es creer también esto. O sea, fe es creer en el infierno. Fe es creer en que tenemos un enemigo que engaña. Eso es tener fe. O sea, la fe es creer. Y la fe que salva es creer toda la palabra. Bueno, la fe es que si no nos corregimos, dice, sin santidad nadie verá al Señor. Es decir, sin santidad vamos a ser dejados ese día para ser reventados por el Señor, ¿no? Es nada más de verlo, te digo, es horrible, aun que nuestro corazón no capta la grandeza de aquel día, no capta la grandeza de lo que va a pasar, ni lo horrible de lo que va a pasar ese día. Dice Apocalipsis 19:14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Está hablando de la iglesia. Ahorita que vimos de las bodas del Cordero, que dijo a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino. Es decir, es la iglesia que baja con el Señor. Cuando nos encontramos ahí con Él, tenemos las bodas y Él va a bajar a la tierra y nosotros venimos detrás con Él, como un ejército de Él, pero sin hacer nada. O sea, nosotros venimos nomás como observadores. Él no necesita a nadie. Ahorita veíamos en Isaías 63 que Él dijo, yo solo destruí todo. Pues Él es el que los pisotea. Nosotros venimos detrás de Él como simples observadores porque le pertenecemos y porque lo seguimos. Pero la iglesia de Cristo viene con Él, detrás de Él. Es lo que dice ahí Apocalipsis 19:14. Y es lo que dice en varias partes de la Biblia. Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses 4:14. Primera de Tesalonicenses 4:14 dice que si creemos que Jesús murió y resucitó, dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. ¿Cómo si estaban dormidos? Acuérdate que los que dormían, los muertos en Cristo, son los que resucitaron primero. Resucitaron, subieron al cielo y ahora bajan cuando Jesucristo baja. Es lo que dice ahí, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Es decir, subimos primero, tenemos nuestra boda con Él, nos encontramos, pero Él tiene una tarea y baja a la tierra a destruir a los demás. Y nosotros venimos detrás de Él, ¿no? Sin hacer nada, no vamos a meter las manos para nada, pues ni modo que, imagínate que ocupase ayuda, ¿no? Él lo hace solo. En 1 Corintios 15:51, que son pasajes que ya hemos leído. Nos narra un poquito ahí lo que va a pasar. También dice el 15:51 de 1 Corintios, no todos dormiremos, que narra lo que va a pasar ese día. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Acuérdate, los que mueren en Cristo, dice la Biblia, son los que resucitarán primero. Pero dice, cuando empieza el día del Señor, no todos dormiremos. Habrá algunos, por ejemplo, si el Señor bajara mañana, nos agarra en vida a nosotros. Los muertos en Cristo resucitan primero. Y lo que dice 1 Corintios 15:51 es, no todos dormiremos. Pero así como seremos, primero los muertos en Cristo van para arriba. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, dice la Biblia, dice, pero todos seremos transformados. Seremos transformados. Se nos va a dar un cuerpo nuevo, diferente. De hecho, la Biblia no dice exactamente cómo será, no da más información, pero no vamos a ser así como hoy nos vemos, así de carne
de carne y hueso, seremos transformados. En un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles, es decir, ellos ya serán resucitados incorruptibles, y dice, y nosotros seremos transformados. ¿Transformados en qué? En algo incorruptible. Dice ahí el 53, 15:53, dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Es decir, nuestro cuerpo no va a ser igual. Yo creo que si nos dejara con pues va a envejecer y morir. Por eso nos va a cambiar el cuerpo. Es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad. Es decir, seremos arrebatados para ser transformados. ¿En qué? Te digo, no nos dice exactamente en qué, pero después ahí en el 15:49 dice que así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos la imagen del celestial. No de carne, no de sangre. Porque la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios. Manda, hermano. Así es. Así es. Sí. O sea, es que ahí viviremos solamente para Dios. Tal vez nos reconoceremos, pero en realidad yo creo que a veces no te imaginas cómo será, ¿no? Porque dices, bueno, si voy a reconocer a mi esposa y voy a reconocer a mis hijos, pero yo creo que aún todo va a ser opacado por el Señor. O sea, solamente tendrás ojos para el Señor, para verlo a Él, para servirlo a Él, para seguirlo a Él, ¿no? Va a ser así, el cambio es así. O sea, no va a ser nuestro cuerpo aparte igual, ni carne ni sangre, va a ser transformado en algo incorruptible. Incorruptible, ¿qué quiere dar a entender eso? Que no es un cuerpo que va a envejecer, porque no va a ser mortal ya. Es algo que va a durar eternamente, ¿verdad? Así es. Así es. Porque la Biblia no lo dice. Una de las cosas que uno recuerda es cuando Jesús ya regresó, que él atravesó una pared. Así es. Sí, o sea, va a tener otro tipo de características. Lo que dice aquí, así como trajimos la imagen del terrenal, es decir, cuando Jesús bajó, pues tú lo viste, lo que decíamos ahorita era como nosotros, pero se hizo como uno de nosotros. Él no es en realidad así. Él en el cielo tiene otro tipo de imagen, ¿verdad? Bueno, ahora seremos como es el celestial. Dice aquí Corintios, así como trajimos lo terrenal, ahora vamos a traer lo celestial. Es decir, vamos a hacer, ahora sí como quien dice, al Jesús real, al que existe desde el principio, al que es Dios, ¿no? Pero Él se hizo hombre y trajimos la imagen del hombre un tiempo, pero ya cuando vayamos, ahora sí, oye, ¿ahora qué es? Pues es espíritu, pero tiene cuerpo, bueno, vamos a hacer igual. Te digo, la Biblia no dice cómo, pero vamos a hacer como es Él, vamos a ser transformados en eso. 1 Corintios 15:40. 1 Corintios 15 es el que da más información de esto, y no es mucha tampoco, ¿no? Pero es el que nos da la información de cómo seremos transformados y todo, ¿no? Pero el 15:40 dice, hay cuerpos terrenales y hay cuerpos celestiales. Lo que enseña 1 Corintios 15 es eso. No nos dice cómo es el cuerpo celestial, pero lo que nos quiere decir es, no creas que te vas a ir así, o sea, así como estás ahorita. No es así. Oye, ¿cómo? Ahí ya no nos dijo nada, pero dice, nomás lo que nos está diciendo, no creas que es porque carne y sangre no pueden heredar esto, ¿no? Dice, hay cuerpos terrenales y hay cuerpos celestiales. Una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales, ¿verdad? Y nosotros tendremos ya un cuerpo celestial. Así que seremos arrebatados con Jesús en las nubes. Y tampoco dice en qué momento, si cuando lleguemos a la nube, cuando esté Jesús ahí, pero vamos a ser transformados en ese cuerpo.
La idea, lo que dice la Biblia es, por ejemplo, si hoy fuese el arrebatamiento, estamos volando de carne y hueso y en algún transcurso, yo creo, al llegar a la nube o antes ya se nos fue transformado en el aire, vamos a ser transformados, ¿no? Ahora después lo que vemos en Apocalipsis 19 es, ya fuiste transformado, ya es como Jesús. Ok, ahora Jesús baja a la tierra y nosotros ahora bajamos con él. Hay gente que no le cuadra esto y dice, ¿cómo que subir y bajar? Dice, ¿a qué subimos y bajamos? Subimos a ser transformados y bajamos ya como a la semejanza de Jesús otra vez. De hecho, ese es uno de los argumentos que ponen en contra de al tomarlo así. Dice, no, si uno dice que por sus actos, si no te dice que por sus actos. Sí, pero y yo creo que lo que más aplican es la lógica. ¿Y para qué nos lleva y luego nos baja? Porque tenemos que ser llevados para ser transformados ahí arriba, ¿no? Y para no ser castigados, hermano. Sí, principalmente. Así es. Y después venimos cuando el Señor derrama ya la totalidad de su ira, pero venimos detrás de Él. Haz de cuenta que venimos como observadores. Vamos a ver de hecho todo lo que está pasando. Así es, hermano. Ojalá Dios quiera, hermano. Y después sigue narrando la destrucción, ¿no? 19:15 de Apocalipsis. Dice, está hablando del Señor. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y repite el concepto que trae desde el principio. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Lo pisa. Por eso te digo, esto es así, lo va a pisotear. No puede ser del tamaño que bajó la primera vez. Tal vez no baje en todo su esplendor, porque también el tamaño del Señor es mucho más grande que la tierra, ¿verdad? Pero sí de un tamaño exacto para poder pisotear, para poder ir caminando y reventando gente, ¿verdad? Hay otra parte de Isaías 34. Sí, hermano. Habla de lo mismo, cuando pisa la garra. 34, ¿qué es, hermano? Del 1 al 8. ¿Quieres lo lees, hermano? ¿Cuál dijiste, hermano? Isaías. Isaías. Así es. Isaías 34. Dice, acérquense, oh pueblos, para que escuchen. Presten atención, oh naciones, oigan la tierra en su plenitud, el mundo y todos sus habitantes. Porque el furor de Yahweh viene desde todas las naciones y su indignación contra todos sus ejércitos, para devastarlos y entregarlos a la matanza. Sus muertos serán arrojados fuera y de sus cadáveres subirá el hedor. Los montes se contaminarán por su sangre. Todos los ejércitos de los cielos serán consumidos y sus cielos se enrollarán como un pergamino. Toda su hueste caerá como cae de la hoja de la vid y como el higo verde de la higuera, porque mi espada está plegada en el cielo, he aquí que descenderá sobre los edomitas y sobre el pueblo que fue condenado en juicio. Amén, hermano. Sí, habla de cómo, igual de cómo se verá ahí, ¿no? Dice, de sus cadáveres se levantará el hedor y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Es decir, imagínate hasta dónde va a subir la sangre, ¿no? Toda la sangre que se derrama. Donde dice que, bueno, a lo mejor viene más adelante, ¿no? Dice que vienen las aves a comerse. Aquí en Apocalipsis es una parte de, ¿verdad? De hecho es la invitación. Y aquí en Apocalipsis, así es. Estamos Apocalipsis 19:15, donde al final dice que otra vez que pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y dice, y en su vestidura, está hablando del Señor, y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves
que vuelan en medio del cielo. Dice, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes, de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Esa es la... Mira ahí el concepto, dice la gran cena de Dios, que no es la misma que vimos ahorita, que es la cena de las bodas del Cordero. Una es la cena de la boda del Cordero, que es donde nosotros nos encontramos con Jesús, pero este concepto solamente viene aquí en la Biblia. Dice la gran cena de Dios. Y mira lo que los que son los invitados, mira los comensales a esa cena, ¿no? Son las aves, todas las aves. Y mira lo que se comen, dice que se comen la carne de los reyes, de capitanes, de carnes de fuertes, de caballos, de jinetes, de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Entonces sigue la imagen, ¿no? Cómo el Señor primero los aplasta, cómo quedan ahí, lo que te decía, la imagen de todos las carnes expuestas, y luego el ángel dice, manda a llamar a las aves, y las aves empiezan a comer la carne de ellos, ¿no? No sé si te des cuenta, pero todo lo que está narrando aquí 19 es la batalla del Armagedón, ¿no? Esta es la batalla del Armagedón cuando Jesús los pisa. Dice el 19:19 de Apocalipsis, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y luego dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¿Es Ezequiel cuál, hermano? Ezequiel 39. ¿Lo tienes ahí, hermano? Léelo, ¿no? Porfa. Y el nombre de la ciudad será llamado violenta y dejará limpia la tierra. En cuanto a ti, oh hijo de hombre, di a toda ave del cielo y a toda bestia del campo. Así dice el Señor de señores, júntense y vengan de todas partes al gran sacrificio que he preparado para ustedes sobre los montes de Israel, para que coman carne y beban sangre. Todos ellos comerán la carne de hombres poderosos y beberán sangre de los príncipes de la tierra, de carneros, de animales engordados, de machos cabríos, de toros y de becerros de Bazán. Comerán carne hasta hartarse y beberán sangre hasta que se embriaguen, por el gran sacrificio que yo he dispuesto para ustedes. Se saciarán en mi mesa de la carne de caballos y de sus jinetes, de hombres poderosos y de todos los hombres de guerra, declara el Señor de señores. Amén, hermano. Dice ahí Ezequiel, ¿qué es? 39:22. Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová, su Dios. No, porque ahorita vamos a llegar a la parte donde después de ese día del Señor, la Biblia narra en Apocalipsis 20 que siguen 1000 años, ¿verdad? El milenio que se llama, ¿no? Pero sí, hoy es Ezequiel 39 habla así es. Lo primero que tienes que ver es que habla de la... Sí, ahí el Apocalipsis 19 está hablando de la batalla, ¿no? Esa es la batalla del Armagedón, que tanto hemos escuchado, pues es famosísima, ¿no?
Pero lo primero que te tienes que dar cuenta es, pues lo que a veces también hemos hablado, pues cuál batalla, ¿no? Pero ellos están formados queriendo pelear, pero digo, aquí nomás se trata de aplicarle lógica, ¿no? O sea, ¿cómo vas a pelear ante el Señor? Dice, ellos son un ejército, nosotros, otra vez como dice el hermano, nosotros somos el otro, pero en realidad nosotros ni vamos a meter las manos, el Señor va a hacer todo solo. ¿Cómo crees que vas a pelear? O sea, es decir, hay veces, yo no sé si, que la pintan como una guerra. Esto no es una guerra. Ellos creen que van a una guerra. Y así llega el Señor y los pisotea y se acabó, ¿no? Es como cuando te agarra alguien más fuerte, 2 cachetadas y a dormir. Es lo que va a hacer el Señor. Pero te digo, para empezar es eso, o sea, es la batalla de Armagedón. Pero no es de que va a haber una gran guerra, va a haber una gran destrucción, pero es por el Señor, es decir, no tiene oponente alguno, ¿verdad? Va a destruir. Si te fijas lo que dice es, al dragón y al falso profeta, ellos no los destruye, a ellos los agarró vivos y los echó al abismo. Así es, a los que destruye es a los que se quedaron, que fueron engañados. A esos son a los que destruye. Pero te digo, no es una gran guerra, es decir, no hay guerra, no hay nada, no, o sea, casi ellos se forman solitos, los engañan para pelear y el Señor le agradece, qué bueno que me los formaste, pues así en filita, pues más fácil. Dice Dios así, que yo he juntado. Así, exactamente. Así es, dice, yo los mandé traer, dice, ¿verdad? Así es. Pero, y luego es eso, esta es la batalla, el nombre viene de Apocalipsis 16, que acordémonos que está dentro del día de la ira. Apocalipsis 16, 14. Apocalipsis 16, 14 dice, habla de espíritus de demonios que hacen señales. Y dice, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Es decir, no habla a la gran batalla, no va a ser una gran batalla. Dice a la batalla y lo que habla es del gran día, ¿verdad? Va a ser en ese día, en el gran día del Dios Todopoderoso. Ahí en el 16:15 dice, aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y el 16:16 dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y ahí tiene razón el hermano, a veces hoy decimos Armagedón y casi es comparado con el Apocalipsis, se habla como un evento, ¿no? Como la batalla, como si es el nombre de la batalla, pero lo que está diciendo es eso, es un lugar, dice el 16:16, los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. De hecho, esta palabra, esto está en griego, ¿no? Ajá. Y esa palabra es hebrea. Uh-huh. De hecho, son dos, Isaacar, que es como valle, y el otro lugar es Megiddo. Ajá, es monte de hecho, hermano. Entonces, haz de cuenta que está diciendo que los va a reunir en el monte de Megiddo. Entonces, oye, está hablando de un lugar, ¿eh? Los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Es un lugar. ¿Qué significa? Monte de Megiddo. Entonces tienes que ir a ver dónde está Megiddo, ¿no? Y es una colina de Israel. Es una colina de Israel. Dice que está situada 90 kilómetros al norte de Jerusalén. Pero es parte de Israel, Megiddo. De hecho, no es la primera vez que aparece en la Biblia. Si tomas la concordancia, ahí en el valle de Megiddo se pelearon varias batallas ahí mismo, ¿no? Hay una en Jueces 4 y 5. Fue donde los ejércitos de Israel, dirigidos por Débora y Barak, vencieron a los cananeos ahí en el valle de Megiddo, ¿no? Ese está en Jueces 4 y 5. Por ejemplo, en el 5:19 de Jueces dice, vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Taanac, y dice, junto a las aguas de Megiddo. Es Armagedón. Digo que pues por mucho tiempo yo creo hemos creído que es un evento, es un lugar, es el monte de Megiddo, es lo que significa
Armagedón. Y es este Megido que aparece muchas veces en la Biblia. Gedeón, en Jueces 7, combatió en este lugar, en el valle de Megido, en el Armagedón. Ahí te digo, aparece muchas veces en la Biblia. En Megido fue donde fue muerto Saúl en la batalla contra los filisteos. Igual ahí en Megido. Ese está en Primera de Samuel 31:8. Ahí fue muerto Saúl. Ahí en Megido narra Segunda de Reyes 9:27. Ahí le dio muerte el rey Jehú a Ocosías. Ahí en Megido también. Y ahí en Segunda de Reyes 23, del 29 al 30, fue donde los egipcios invadieron y mataron al rey Josías. De hecho, en el 23:30 dice que sus siervos lo pusieron en un carro y lo trajeron muerto de Megido a Jerusalén. Entonces Megido, pues aunque pues no se parece, pero fíjate, a ese se está refiriendo. Armagedón quiere decir esto, monte de Megido. Se está refiriendo a Megido, y Megido, te digo, aparece muchas veces en la Biblia y casualmente aparece en eso. O sea, ha sido escenario de otras batallas. Está cerca de Jerusalén, pertenece a Israel. Ahora, ese parece ser el lugar, ¿no? Pero también puede estar hablando simbólicamente, como cuando dijo con la ramera, dijo a la Babilonia, y no era la Babilonia, ¿no? También puede estar hablando simbólicamente. ¿Por qué? Por ejemplo, ahí mismo en Apocalipsis 16:12, ahí atrásito dice, Apocalipsis 16:12 dice que el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente, es decir, para que llegaran a la zona de la batalla. Pero el Éufrates no pasa por Megido, ¿no? Entonces, puede estar hablando simbólicamente también, ¿verdad? Pero te digo, lo que apunta es cuando nos da el lugar, dice, es el monte de Megido. Ahora si ves, fíjate, yo cuando estuve veía, hay fotos de Megido, y exactamente es como un monte. O sea, está en alto y tiene la forma así. La ciudad, cuando existía, tiene la forma así está en un monte, ¿no? Entonces, te digo, indica que ahí sería la batalla, pero te digo, es algo más. Ahí empezará, o ahí los empezará a formar, porque en realidad esto es algo más grande. Si reunieras a todos los reyes como los va a reunir, y a toda la gente que va a quedar, no caben en Megido, ¿no? O sea, puede ser que ahí empiece la fila, pero pues va a llegar a todos lados, a la mitad de la tierra, yo creo, ¿no? O sea, es decir, Megido, si tú la ves, es un lugar muy pequeño, ¿no? O sea, puede ser que ahí empieza, puede ser que ahí ponga el primer pisotón, pero definitivamente no cabe toda la gente ahí, ¿verdad? Pero ahí es donde el Señor va a empezar. De hecho, en Zacarías 14 habla también de cuando se reúnen ahí, ¿va? Dice que es Dios que dice, yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. O sea, cuando dice que Jesús va a poner el pie en el monte de los olivos, como dices, como que puede empezar ahí, ¿verdad? Sí, Va a bajar ahí, de hecho. así. No sé si aquí viene la cita, ¿no? Ahí debe de ser, si quieres, no, debe de venir en algún paralelo, ¿no? Por ejemplo, aquí se dice eso, dice que se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte se repartirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente. O sea, va a bajar ahí, allá, eso sí. Así, exactamente, porque todo eso está junto, a lo mejor no nada más, pero lo que estamos hablando ahorita, el pie del Señor debe ser más grande, nada más que el monte de Megido,
todo, ¿no? Entonces va a caer en varios lados. Pero sí vamos a leer Zacarías 14. Zacarías 14 del 1. Del 1 al 13. Por decirlo, no encontré usted si ese se llama igual, o Valle de la Decisión es el mismo. Es que tiene varios nombres. Dice Valle de la Decisión también. Valle de Josafat, así es. Porque en Zacarías 12 también dice que los reúne ahí, como dice la cual ahí empieza. Pues. Ah, sí. Tiene que ser que ahí empieza, pero no que todos exactamente, porque te digo, si juntáramos a todos los que se van a quedar no caben. Puede empezar de ahí y yo digo, fácilmente va a llegar a la mitad de toda la tierra, ¿verdad? Pero definitivamente tiene que ver en eso, que tal vez el primer pisotón, pues es ahí, ¿verdad? El primer pisotón del Señor. Dice Zacarías 14:1, y está hablando de este día. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a las naciones para combatir contra Jerusalén. La ciudad será tomada, serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Vamos a leer. Hay un chorro de paralelos, de profecías principalmente, hermano. Pero te voy a dar una clavecita para distinguir de qué está hablando. Hay 3 eventos en la Biblia. Uno es en el que estamos en Apocalipsis 19, que es la batalla del Armagedón. Pero fíjate cómo las vas a distinguir. En el Armagedón se forman los reyes para guerrear, pero no contra Jerusalén, contra Dios. Están en el valle de Megiddo, pero están esperando a Jesús. Ellos van a hacer guerra contra Jesús. Te digo porque por lo regular se tiende a agarrar parejo, ¿no? y a mezclarlas. Una es esta, la pelea del Armagedón, la batalla del Armagedón, son los reyes reunidos, pero para pelear contra Jesús. Ellos ya saben que Jesús viene y están formados para pelear. 2, si nos adelantamos tantito, a Apocalipsis 20. Se acaba el 19, hermano, termina el Señor de destruir todo. Apocalipsis 20, que ahorita lo vamos a leer completo, habla de un periodo de 1000 años. 1000 años que estaremos. Él ya pisoteó a todos. Y acuérdate que él venía, bajó a la tierra, puso su pie, empezó a hacer, y nosotros veníamos detrás. Y bajamos a la tierra también otra vez. Y nos quedamos 1000 años, nos quedamos, dice el hermano otra vez. ¿Verdad? Y ya, no hay maldad en la tierra, es decir, los malos ya están. De hecho empieza el 20 diciendo en el 22 que prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Estaremos 1000 años en la tierra, sin maldad, sin el diablo, sin ningún mal. Hazte cuenta que es el paraíso otra vez, con Jesús en la tierra. Cuando al final de ese periodo, dice el Apocalipsis 27, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Y otra vez saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, para reunirlos a la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Bueno, esto ya precedió, estamos en el 27 y 28, esto ya precedió lo que se llama, cuando Satanás viene, antes ya hubo la segunda resurrección, la resurrección de los malos. La primera, te fijas, cuando fuimos, antes de que empiece el día del Señor, los muertos en Cristo, dice, resucitan primero, y son los únicos que resucitan. Es decir, los que murieron sin Cristo, ellos quedaron dormidos el día del Señor. El Señor bajó y pisoteó a los demás, y lo único que hizo es, ahora sí ya todos están muertos, y ahora los resucita otra vez después de los 1000 años, pero resucitan nada más los malos, nada más ya los malos, los que no son hijos de Dios, y suelta a Satanás, que lo había atado por 1000 años, lo suelta, y Satanás viene y se los vuelve a formar para otra batalla. Esta es dice ahí, de Gog y Magog también, es muy sonada la de Gog y Magog.
Bueno, esta es después de los 1000 años, te digo para que no los mezclemos, ¿no? Para que no los mezclemos, son dos batallas distintas. Dice el 9, subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Otra vez Jerusalén, ¿sabes qué es lo que va a pasar en el milenio, hermano? Lo que dice la Biblia, ahorita vemos algunos versos, va a volver a ser habitada Jerusalén, va a volver a ser habitada, pero dice ya no va a haber, esos 1000 años no va a haber maldad, y va a volver a ser habitada Jerusalén, vuelve a ser la ciudad amada. Entonces, la característica de la de Gog y Magog es que otra vez se forman contra Jerusalén. Pero fíjate, lo que quiero llegar es la que estábamos ahorita leyendo, la de Zacarías 14:2, no es esta. La característica para darte cuenta, cuando una profecía habla de esta de Gog y Magog, es muy parecida a la que vimos ahorita. Dice, subieron sobre la anchura de la tierra, dice el 29, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y luego dice, y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió. Es decir, muy parecida a la de Armagedón, nomás se volvieron a formar y el Señor los volvió a acabar, ¿no? Pero hay una tercera, y yo creo que es la que a veces aplicamos para acá, la del año 70, hermano. La del año 70, que ese fue un castigo para Israel. Porque ahí podemos confundir unas profecías, ¿no? Cuando dicen, vinieron y se formaron para atacar a Israel. Pero cuando dice aquí como Zacarías 14:2, fíjate cómo dice, yo reuniría a las naciones para combatir contra Jerusalén, pero dice, la ciudad será tomada, serán saqueadas, las mujeres violadas, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. No está hablando ni de Gog y Magog, porque ahí vinieron contra Jerusalén, pero el Señor los consumió. Es decir, el Señor los defendió. Y acá no los defendió, el Señor se los mandó para castigarlo. Entonces hay 3 eventos. Y porque lo que abunda, por ejemplo, en Ezequiel, en Zacarías, en Isaías, son profecías de batallas, de guerras, estas 3. Entonces así las vas a distinguir cuando está hablando de una y cuando de otra. Dice en Zacarías, en el 3, dice, entonces Jehová saldrá y peleará contra aquellas naciones. Ahí ya está hablando del Armagedón, ¿no? Haz de cuenta que precisamente está diciendo, si lo leemos en orden, Zacarías 14:1, dice, he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos despojos, ¿no? Pero después primero habla de la primera, dice, primero habla, el día de Jehová viene, ¿verdad? Es lo que va a anunciar. Pero el orden que dice, primero, yo reuniré a las naciones para combatir contra Jerusalén, la ciudad será tomada, serán saqueadas las casas, violadas las mujeres, la mitad de la ciudad en cautiverio, y el resto del pueblo no será, más el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Es decir, dijo, primero narró el año 70, dijo aquí esto va a pasar el año 70. Y después, y esto está mucho por la Biblia, ¿te acuerdas? Que le dice, los que te maltrataron, ahora yo los maltrataré. Pero está hablando del impío en general, es decir, se nos va hasta el Armagedón. En el 14:3 dice, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Es decir, ahí ya se nos brincó. Del 14:2 nos habló del año 70 y el 14:3 ya se nos fue hasta el Armagedón. Es decir, los malos primero a ti mismo te hicieron juicio, pero yo los mandé, y yo después a los malos, ahora yo voy a pelear contra ellos. Está hablando del Armagedón. Pero te digo, no sé si te quede claro, te va a servir un chorro para cuando veas profecías, porque por lo regular tendemos a como que a mezclarlas. Pero fíjate en eso, Armagedón son los reyes que están a pelear contra Jehová. Luego, después del milenio está Gog y Magog, se forman contra Jerusalén, pero Dios defiende a Jerusalén. Y ahí la del año 70 se forman contra Jerusalén y la vencen, pero porque Dios los mandó a que la vencieran. Entonces, sí, eso te va a servir cuando veas, vas a distinguir, esta está hablando del Armagedón, aquí está hablando de Gog y Magog, y aquí está hablando del año 70. En el versículo 3 de Zacarías está
hablando del Armagedón. Ya después de la venida de Jesús, de la destrucción. Así es. De los 1000 años. Y cuando bajan de ser salvos y viene Magog y... No, Magog está hasta después del milenio. Así es. Sí, Gog y Magog está después del milenio. 17, 18. Haz de cuenta que estamos, por ejemplo, aquí está el año 70, y luego aquí ya estamos en el día del Señor, hace juicio a la gran ramera, y es la batalla del Armagedón, ¿no? Y ya todos son pisoteados, los malos quedamos los hijos de Dios, y estamos así es, todo lo que se va a reinar, cuando dice reinar, vamos a hablar de 1000 años. Al terminar del juicio años después del Señor, 1000 años después es la batalla de Gog y Magog, ¿no? Hay algunos versos, no sé si les ha tocado volver algunos, cuando ustedes son 1000 años, me pareciera que dijera como que si vienen naciones a adorar ahí, no sé si les ha tocado. Hay algunos versos, creo que por aquí lo traigo, anoche vi uno. Yo siempre he tenido esa duda, pero pareciera que ellos realmente no uno buscar más de fondo, pero suena como que si hubiera gente que va a adorar ahí. No, pero es la misma gente que se queda. Lo que pasa que otra vez los redimidos son bastantes. Jerusalén vuelve a ser habitada, pero también las demás ciudades, y vuelve a ser restaurado. Hay un versículo donde dice el tabernáculo de David es restaurado. Entonces vuelve a ser como antes, hermano. O sea, ahí va a ser el lugar de adoración. Vienen las naciones a adorar otra vez. El tabernáculo es restaurado ahí, ¿verdad? En los 1000 años, en el milenio, ¿no? Pero no sé si manda. Pero ahí, por ejemplo, hermano, se supone que en esos 1000 años supone que, como dice usted, ya estamos transformados, ¿verdad? Sí, así es, ya. Y esos que están dormidos no son transformados en nada, no habla de nada de ellos. No. Nada más que están dormidos. Sí, o sea, dormidos como cuando, o sea, su cuerpo está dormido, como es la doctrina, su cuerpo duerme, su espíritu está en el infierno. Ese es el punto que queda. Está en el infierno, son resucitados, es decir, su espíritu es tomado del infierno, se le mete a su cuerpo otra vez, se levantan, el Satanás es suelto, después del milenio, y otra vez nomás los vuelve a engañar para volverlos a formar. El otro día vimos un folleto que platicaba hermano un día de los testigos. Ajá. Y decían ellos eso, nosotros, yo lo leí y después, pues no me quedé con las ganas, fuimos un día, donde se paran en la esquina, Ajá. decía eso, creo que era Romanos 6:7. Okay. Dicen ellos un versículo así, el que ha muerto ha sido crucificado del pecado. Algo así dice, ¿verdad? Dice, bueno, ellos dicen así, es que lo que importa es lo que haces cuando resucitas. Digo, es que cuando resuciten todos esos que no han seguido a Dios de verdad, que no han conocido, no se han arrepentido, van a ser resucitar nada más para eso, ¿no? Así, sí. Van a ser engañados y otra vez. Así es. De hecho, no habla el periodo, pero esto va a ser cuestión de, a lo mejor en el mismo día, hermano. Son resucitados. Satanás los vuelve a engañar, se los vuelve a formar. Otra vez pero ahora vienen, lo que te digo, Gog y Magog ahora vienen contra Jerusalén. Pero así como están afuera queriendo guerrear, pero te digo, esto ya no es contra Jesús, es contra Jerusalén. Ahí el Señor otra vez formaditos dice que les deja caer fuego del cielo y los consume, ¿verdad? Pero te digo, vas a ver que es bien importante, pero digo, yo creo que te va a servir mucho. O sea, así las vas a distinguir y no mezclar, y no las vas a mezclar, ¿no? Entonces, Gog y Magog, vienen las naciones a pelear contra Jerusalén, pero Dios las defiende. Armagedón, los reyes, las naciones vienen a pelear contra Jesús que viene del cielo. Y la del año 70 fueron las naciones contra Jerusalén, pero ahí sí la vencen,
porque fueron mandadas precisamente por Dios en castigo a Israel. Te digo porque no es fácil distinguir cuando estás viendo tanta profecía. Zacarías, por ejemplo, Zacarías 14 habla del Armagedón, y Zacarías 12 habla de Gog y Magog, ¿no? Entonces, pero te va a ayudar eso a distinguirlo, ¿no? Son las características de las tres batallas. Así que acabamos ahí Zacarías 14. Vimos el 2, donde está hablando del año 70, dice el 14:3, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmaron sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Si te acuerdas ahorita que vimos, dice, el de Megiddo estaba al norte, y este está al oriente. Ahí es donde, bueno, entonces, ¿dónde va a ser? ¿Aquí o acá? Pues es que el pie es lo que decimos, imagínate. Se abarca desde Jerusalén al oriente hasta el norte, hasta el Megiddo, ¿no? Entonces, yo creo que es lo que te deja ver, ¿no? El tamaño, no es de que, oye, ¿dónde va a bajar entonces? ¿En Megiddo o en los Olivos? En los dos, para que acabes pronto, ¿no? Dice, y el monte de los Olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos, como veíamos ahorita. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová. Otra vez hablando un día del día del Señor, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra hacia el occidental, en verano y en invierno. Pero si te fijas aquí, ahora nos acaba el Señor, acaba el día del Señor, y dicen aquel día saldrán de Jerusalén, lo que estamos hablando, Jerusalén vuelve a ser habitado, hermano. Aguas vivas, la mitad hacia el mar oriental y la otra al occidental. Y dice el 9, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura, desde Jebá hasta Rimón, al sur de Jerusalén. Y esta será enaltecida y habitada en su lugar, desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hananeel hasta los lagares del rey. Y dice en el 14:11, y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente, ¿no? Es lo que, si te fijas, ahí está hablando lo que volverá a hacer. El Señor destruye a los malos otra vez, y nos quedamos otra vez los hijos de Dios, y vuelve a ser habitada Jerusalén, ¿no? Pero dice, los habitantes habitarán confiadamente. Pues claro, por 1000 años no hay maldad, el diablo está encerrado y los malos están muertos, están dormidos. Eso es lo que va a haber ahí en el milenio. No sé si te queda ahí claro. Ahí mismo en el 14:12 nos quedamos. Dice, esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Está hablando otra vez de la primera vez cuando pelearon con él. Destruye a los malos. Y habla de lo que vimos ahorita en Apocalipsis 19. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano
de su compañero. Yo creo que es bastante explícito, ¿no? Zacarías 14 nos habla de cómo de la batalla del Armagedón, luego nos habla de lo que pasa en el milenio, de cómo habitan la tierra otra vez confiado, ¿no? Y después se nos regresó, dijo, esta es la plaga, todo lo que va a pasar ese día, como las cuencas, dice, se consumirán en sus ojos, y todo lo horrible, pues van a ser pisoteados por el Señor. Hay muchos pasajes paralelos que hablan de esto. Por ejemplo, Joel 3:9, que ahí es donde lo menciona el valle con diferente nombre. Joel de 3:9 en adelante. Dice Joel 3:9, proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, y diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid naciones todas de alrededor, y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Ahí primero está hablando de los santos primero, ¿no? El ejército de Jehová. Y después dice, despiértense las naciones y suban, ahí es donde lo llama diferente, dice al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Dice en el 3:13, echad la hoz, ¿te acuerdas de la palabrita la hoz como vimos en Apocalipsis 14? Que es con la que ciega, y sigue como que ahí parecido, dice, porque la mies está ya madura, la mies, los hijos de Dios, dice, ven, y también dice enseguida, venid, descended, porque el lagar, otra vez igual, el lagar donde están las uvas, los malos, dice, está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol, y después narra lo que hemos visto de cómo es el día del Señor. Dice, el sol y la luna se oscurecerán, las estrellas retraerán su resplandor, y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi monte santo. Y Jerusalén será santa. Si te fijas, igual que Zacarías 14, primero nos narra cómo será el día del Señor y enseguida vuelve a mencionar a Jerusalén, volverá a ser santa. Dice, y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sittim. Está hablando del milenio ya ahí. Egipto será destruido, Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente, pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. ¿No? Yo creo que ya va claro, ¿verdad? Primero habla del día del Señor y luego cómo lo que pasa en el milenio, lo que pasa, lo que dice ahí en Apocalipsis 20. Jerusalén volverá a ser habitada. Y ahí dice, yo creo que en el 3:21 nos da una pistita de cómo va a ser, dice en el 3:21. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado. Es decir, el Señor es el que limpia otra vez todo lo que quedó en la tierra, ¿no? El Señor se encarga de hacer limpieza ahí. De hecho, en Ezequiel también hacen limpieza primero de los animales. Ajá. Lo dice que se la pasan recogiendo, limpiando.
Así es. Yo creo que parte del milenio, pues ese va a ser el trabajo, ¿no? Limpiar. Pues ni modo que habitemos ahí entre la sangre, entre el hedor. Pero hay más paralelos, si quieres. Uno cortito es el Salmo 2. El Salmo 2, versículo 1 al 5. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Ahí es donde te digo, ya le aplicas la clave esa y dices, ¿de qué está hablando? ¿Del Armagedón? Se unen los príncipes, los reyes de la tierra, y dice contra Jehová y contra su ungido. Y después dice precisamente lo que pasa, diciendo, dice en el 2.3, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y luego dice en el 2.4, y el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos y luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Es decir, ellos están formados y dicen, vamos a hacer esto y vamos a romper. Y dice el Señor, pues se va a reír de ellos, ¿verdad? Pero te digo, esa es la clave para que veas, oye, ¿de qué está hablando el Salmo 2? De la batalla del Armagedón, ¿verdad? Cuando se reunieron contra Jehová, ahí adelantito en el 2.9, dice, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahí dice lo que hace. Y después los que dicen, oye, ¿y el amor de Dios cuál es? Dicen en el 2.10, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Es decir, arrepentimiento ahorita, ¿no? Ya para ese día, pues ya no hay arrepentimiento. Esto no es nada más para los reyes, esto es para nosotros. Dice ahí mismo en el Salmo 2.12, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Mira cómo tan claro es desde el Salmo 2, honrad al Hijo. Yo creo que está para dárselo a todo el que no cree en Jesús. Honrad al Hijo para que no se enoje, ¿no? ¿Cuál versión es? Ok, ya. Pero te digo, yo creo que incluso cuando los que hemos visto son bastante claros, ¿no? Nada más te digo, la clave es esa, dónde hay que ponerlos. Otros, pero ya de tarea, ahí te los voy a dejar, pero del Armagedón habla Jeremías 25, 32 al 37. Y también Isaías 24:1. Esos también hablan de eso, de la batalla de Armagedón. Y te digo, bastante claro, ¿no? Pero vamos, porque quiero avanzar, está cortito, Apocalipsis 20, vamos a leerlo. Ahorita leímos unas partecitas, pero vamos a leerlo completo, ¿no? 24 del 1 hasta el 23. Habla de eso, de la batalla del Armagedón. Pero no sé si ya te quedó más o menos claro. La batalla del Armagedón es dentro del día del Señor. Es dentro del día del Señor. Y en realidad, pues es batalla por llamarla de alguna forma. Es porque ellos querían que fuera batalla, pero en realidad, pues no hay batalla. Lo que es destrucción, ¿verdad? Los que estaban ahí formados, lo que dice, yo creo que del Valle de Megiddo, y ahí mismo habla del Monte de los Olivos, es donde el Señor empieza y los pone. Ahí tienen que estar formados, porque así dice la Biblia, ¿no? Que ahí se empezaría la batalla. Pero no quiere decir que nomás ahí, pues imagínate cuánta gente llenan la mitad de la tierra, ¿no? El Señor baja ahí y se sigue pisoteando
y reventando gente, ¿no? Y ya, se acabó ahí Apocalipsis 19, se acabó todo. Dice en el 21, los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Cuando ya está toda la tierra, todos los hombres destripados, expuestos ahí, es cuando viene la cena que dice, le habla a las aves y se los empiezan a comer a los muertos, ¿no? Y después ahí empezamos en Apocalipsis 20. Dice, y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó. Lo que a veces hemos dicho, hoy este 20 que está haciendo, está narrando lo que vimos ahorita en el 19:20, cuando dice, estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Aquí los está arrojando al abismo, los encerró y puso sus sellos sobre él, dice Apocalipsis 23, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, ¿no? Van a estar atados 1000 años, que es todo lo que va a durar, pues como la restauración de un paraíso en la tierra, ¿no? Sin maldad. Dice, pero después de esto, o sea, después de esos 1000 años, debe ser desatado por un poco de tiempo. Lo que decíamos ahorita, no dice cuánto, pero dice que es un poco de tiempo. Lo dice 24. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. La Biblia dice, oye, los que se quedan con el Señor vienen a juzgar. Lo que no dice, yo no sé ¿y a quién vamos a juzgar si ya no hay nadie? O sea, ya los malos ya no están. Puede ser, porque la Biblia también dice que nosotros juzgaremos a los ángeles. Puede ser que esté hablando de esto, porque está diciendo que nos da facultad de juzgar. Pues y la Biblia dice que los cristianos, los hijos de Dios, y vamos a juzgar a los ángeles. Puede estar hablando de esto, ¿no? Que en ese periodo del milenio juzguemos a los ángeles que pecaron contra Dios. Dice en el 24, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Es decir, los hijos de Dios, cuando Él dice, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio, los que no adoraron a la bestia, los que no recibieron la marca en sus frentes, o sea, los hijos de Dios, que te digo, somos los únicos que van a estar ahí en el milenio. Y después dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esa es la primera resurrección, ¿no? Pero cuando dice, yo creo que aquí es el momento donde dice, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Es decir, cuando se cumplan los 1000 años, resucitan, ¿verdad? Es la segunda resurrección. Dice, bienaventurado y santo el que no tiene parte, el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Por qué? Porque la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y vuelve a repetir, y reinarán con Él 1000 años. Es decir, en el milenio está Cristo y están los hijos de Dios reinando con Él, ¿verdad? Cuando los 1000 años se cumplan, aquí dice en el 7, Satanás será suelto de su prisión y también serán resucitados los otros, los malos, los que durmieron. Porque dijo en el 5, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Entonces resucitan los malos que están dormidos, y Satanás es suelto de su prisión. Dice, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba
ahora fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. La Biblia habla de vida eterna, pero también la Biblia habla de muerte eterna. Los malos serán castigados. El diablo no muere, el diablo no es destruido. Dice que será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Y los que siguen al diablo, como hablábamos cuando vimos Apocalipsis 13, no expresamente. Es decir, claro que sí, oye, yo soy los satanistas, pues lógico. Pero estamos hablando todo el que adora a la bestia, pues va a ir a donde está la bestia. Esto es tan, pues cómo decirlo, tan peligroso que está hablando. Todo el que se equivoca de religión, pues va a ir al mismo lugar. ¿No? Al mismo lugar donde va a ir el católico que adora imágenes, al mismo lugar donde está el que es borracho, y al mismo lugar donde están los zetas, al mismo lugar donde están los terroristas, al mismo lugar está el que se equivoca de religión, ¿no? Ahí, al mismo lugar, ¿no? Lo que va a haber, que eso sigue en el 20:11, lo que va a haber es niveles de castigo. Pero es el mismo lugar, al mismo lago de fuego, donde está el diablo, donde está la bestia, donde está el falso profeta. ¿No? Y después de ese periodo, pero te digo, aquí está la batalla de Gog y Magog. No sé si, te digo, ahorita yo creo que quedó claro, pero por ejemplo Zacarías 12, que te digo que habla de esto. Te digo, vamos a leer Zacarías 12, hay más paralelos y igual ahorita te los doy, pero me gusta Zacarías 12 porque es como que muy ilustrativo. Como el 14 nos habló del Armagedón y mira cómo el 12 nos habla de Gog y Magog. Entonces te digo, nada más para que te lleves la idea de cómo distinguirlas cuando estás leyendo una profecía de una batalla, de cuál exactamente está hablando. Mira Zacarías 12:1. Dice: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Es decir, cuando ya esté sitiada, que está hablando aquí Apocalipsis 20. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete. Mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón: tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña, y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y siniestra a los pueblos de alrededor. Y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Y lo dice en el 12:8. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y dice el Señor: y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megido, y la tierra lamentará a cada linaje aparte,
los descendientes de la casa de David por sí, sus mujeres por sí, etcétera. Yo creo que, te digo, la clave, por ejemplo, en el 12:9 dice: en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Y yo creo que más claro, por ejemplo, en el 12:11, donde dicen: aquel día habrá gran llanto, como el llanto en que hubo en el valle de Megiddo, ¿no? O sea, igual como acá estaban en pánico cuando el Señor los destruyó, allá también va a ser lo mismo, ¿no? Hay otro, bueno, hay varios más, pero este también te lo vas a llevar de tarea, es Ezequiel 38. Ezequiel 38 del 7 al 23 está hablando también de Gog y Magog. Fíjate nomás, por ejemplo, el 38:10 de Ezequiel y el 38:11. Ezequiel 38, 10 y 11, porque te digo, si es bastante claro a quién se refiere. Dice: así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Le está hablando a los malos. Dice: y dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. ¿Qué es lo que va a pasar en el milenio? Es decir, las ciudades es Jerusalén, pero ya no va a ser como antes, que tenían muros. Es decir, ahora ya van a habitar sin muros y confiadas, dice, sin cerrojos ni puertas, no como hoy que, te digo, no va a haber ni un malo, no que hoy si dejas la mecedora afuera te la vuelan, ¿no? Ahí ya no hay necesidad, ni cerrojos ni puertas, habitan confiadamente, pero ellos se juntan contra Jerusalén. Y para que sea más claro de quién está hablando, dice en Ezequiel 38:18, en aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, ¿no? Entonces, digo, eso ya hasta lo dijo ahí de palabra, ¿no? Cuando venga Gog contra mi pueblo Israel, está hablando después del milenio, ¿no? Entonces, nada más para que te la lleves como clave, ¿no? Cómo es, de qué está hablando, de qué batalla está hablando, porque pues puedes hacer un mezcladero, no es fácil. Hay quien trae un mezcladero. Yo estaba viendo ayer el librito ese de David, no digo apellido, ¿no? Pero trae todo mezclado, ¿no? O sea, por ejemplo, en la batalla del Armagedón, trae versículos, por ejemplo, trae Lucas 19 y trae Lucas 26, que no está hablando de eso, ¿no? Por ejemplo, Lucas 19 es cuando el Señor llora sobre Israel. Dice el 19:42, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero está oculto a tus ojos. Y luego dice en el 43, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán. Y dice en el 44, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visita. Exactamente. Exacto, pero te fijas, hay quien los pone todos, por ejemplo Ezequiel 30, bueno, hay quien piensa que Gog y Magog es igual que Armagedón, que es la misma batalla, ¿no? Y otra cosa que tienes que distinguir, ni Armagedón, ni Gog y Magog está hablando de una guerra mundial, o sea, no está hablando de ninguna manera de la tercera guerra mundial. Se paran en Armagedón estos contra Jesús y Jesús los pisotea. Y después del milenio, imagínense si dijeran, es una tercera guerra mundial, es hasta después del milenio, Gog y Magog, ahora se paran contra Jerusalén y Dios deja caer fuego del cielo y los consume. No habla de una tercera guerra mundial. Y el otro, por ejemplo, Lucas 19 y Lucas 26, si quieres leemos el 26. Del 31, no, perdón, Lucas 21. Pues que es el más conocido, ¿te acuerdas cuando dice, cuando veas a Jerusalén rodeada de ejércitos? Dice Lucas 21:20.
que tiene su paralelo también en Mateo 24. Dice, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado. Entonces, no es ni Armagedón y no es ni Gog y Magog. Su destrucción ha llegado, está hablando de la del año 70, ¿no? Y luego dice, cuando dice, igual aquí en Lucas 21 y en Mateo 24, los que estén en Judea, huyan a los montes, los que estén en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella, porque son días de retribución, es decir, es castigo para Jerusalén. Armagedón no es castigo para Jerusalén, y mucho menos Gog y Magog, ¿no? No sé si te quede claro, pero te digo, yo creo que, bueno, a mí me ayuda mucho ver así, o sea, distinguirlas, porque no es fácil leer las profecías, ¿no? Yo te digo, oye, yo he visto mucha gente que los trae mezclados todos. Bueno, no es fácil distinguirlos, ¿no? Pero tienes que agarrarte de las clavecitas esas, ¿no? Y después de Gog y Magog, donde dice, no, oye, nomás los despertó, se volvieron a dormir, ¿no? Síguelo, pues vamos a acabarlo. Nos quedan 10 minutos, vamos a acabar, aunque no ahondemos hoy, pero sigue el juicio del gran trono blanco, ¿no? Dice el 20:11, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Es decir, aquí nada más toma esto. La Biblia anuncia por muchos lados, la tierra pasará, dijo Jesús. Pedro, en segunda de Pedro, dice, nosotros estamos esperando cielos nuevos. O sea, la tierra pasará. No fue en Apocalipsis 19, no fue en el día del Señor, sino ahí nos quedamos después 1000 años. Después, cuando pasa ahora sí Gog y Magog, ahí ya es destruida ahora sí la tierra. Por eso se hace necesario este juicio del trono blanco, ¿no? Dice en el 20:12, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Si te fijas, solamente hace juicio, dice está diciendo contra los muertos. Acá los que estaban en el milenio no están muertos. Es decir, contra los que resucitaron en la segunda resurrección y nomás resucitaron para volver a ser consumidos por el Señor. Y los despierta ahora para este segundo juicio. Es un segundo juicio, si te fijas bien. Porque la Biblia habla de 3 momentos de juicio, que es en lo que ahondamos un poquito más la otra semana. Pero por eso ahorita te pedí el verso, hermano, ¿te acuerdas? Hebreos 9:27 dice lo primero, ¿no? Que está determinado al hombre que muera una sola vez y después el juicio. Todos los que estamos aquí, si el Señor no nos alcanza en su segunda venida, cuando muramos, aparecemos directo ante el Señor para recibir, dice, hay un verso que dice, para que recibas conforme hayas hecho cuando estuviste en el cuerpo, ¿verdad? Entonces ahí ya es un juicio. Ahí están los que van con Él al cielo, como dice el Señor y como es la doctrina, que como le dijo al ladrón de la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mueres, y si mueres en Cristo, vas al paraíso, tu espíritu. Y si mueres sin Cristo, vas al infierno, ¿no? Al centro de la tierra, ¿no? Esa es la palabra clave, al centro de la tierra. Ahí están los que mueren hoy. Ahí está lleno ahorita, hermano, de los que ya se nos adelantaron y que murieron sin Cristo. Ahí están en el centro de la tierra. Son sacados de ahí solamente para volver a ser muertos, y reciben un segundo juicio. ¿Pero por qué hizo esto? ¿Para qué los saca?
por lo que dice aquí y por lo que dice toda la Biblia, es que la tierra va a ser destruida. Entonces, Él no te va a destruir. Imagínate que esta es la tierra, el malo está en el centro de la tierra, siendo castigado, y Dios la va a destruir. Si la destruye, te destruye al malo. Dice, no, el castigo es eterno. Eres sacado del infierno para hacer el segundo juicio, y ahora sí destruye la tierra. ¿Va? Sale. Ya destruyó la tierra, pero tú eres malo, ahora vas al lago de fuego. Si te fijas, el segundo juicio solamente habla de estos, ¿no? Dice el 12, vi a los muertos, 20:12, grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados, y repite, los muertos, por las cosas que estaban escritas en los libros, es decir, según sus obras. El mar entregó los muertos que habían en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, ¿no? Es que la Biblia lo que enseña es eso, es el cielo que existe hoy y la tierra pasarán. ¿Okay? ¿Qué quiere decir pasarán? Serán destruidos, ¿no? Porque el Señor hace nuevas todas las cosas. El Señor tiene, que es lo que vamos a ver en el 21 y el 22, una tierra nueva y unos cielos nuevos, ¿no? Porque las cosas viejas pasaron. Entonces, ¿por qué un segundo juicio? Porque dicen, yo voy a destruir la tierra, tengo que sacarlo a esto, ¿verdad? Ni modo que lo destruya ahí, no vas a ser destruido, o sea, no mueres, no hay muerte de que ya no existes. Eres sacado del infierno para ser vuelto a juzgar e ir al lago de fuego, ¿verdad? Entonces, hay tres momentos de juicio. Te digo, el primero es cuando morimos, si no nos alcanza la segunda venida del Señor. Mueres hoy, y hoy mismo el Señor decide sobre ti si vas al paraíso o vas al infierno. El segundo es cuando llegas al día del Señor. Ahí mismo, oye, llegué en vida, el Señor baja mañana o baja ahorita, ahí eres juzgado. ¿Cómo es el juicio? Si eres arrebatado, pues es porque el Señor te está diciendo, este es mío. Si eres dejado en la tierra, es porque vas a ser pisoteado, ¿verdad? Y el tercer juicio es para esos que fueron pisoteados. Oye, porque el infierno yo lo voy a destruir. De hecho, aquí dice que el Hades fue echado al lago de fuego. O sea, pero yo te saco y primero te juzgo otra vez. Vamos a verlo la otra semana. ¿Por qué? Porque vas a recibir nivel de castigo. Es decir, todos seremos castigados, pero hay quien va a ser más castigado que otro. Hay un versículo que de hecho dice, no te hagas maestro sabiendo que vas a recibir mayor condenación. Oye, el engañador va a ir al mismo lugar que el que engañó. Sí, los dos al lago de fuego, pero el engañador, el pastor, ese va a tener mayor castigo que al que engañó. Al final los dos se queman, ¿no? Pero uno recibe mayor castigo que otro. Y para eso es ese segundo juicio, porque es un segundo juicio, ¿no? De todos modos, pues vamos a ahondar ahí la próxima semana. Porque dice, ahora los lanzan a un lago de fuego. Oye, no lo habíamos visto que el infierno, que el Hades, que el Seol, bueno, todo eso es echado al lago de fuego. Ahora es el lago de fuego. ¿Y acá qué pasa? Acá hay una tierra nueva y hay un cielo nuevo. Y hay una nueva Jerusalén. Ahora sí ya no va a ser esta la que estamos viendo ahorita, terrenal. Va a haber una nueva Jerusalén que baja del cielo, ¿verdad? No sé si alguien tenga dudas. Por ejemplo, los testigos de Jehová pues se quedan en esa parte, ¿no? Sí, creen, como que agarran versículos donde habla, mira, va a ser en la tierra, sí, pero está hablando de mil. Lo que viene de... Así es. Sí, pero hay versículos suficientes para decir, bueno, Jesús me dijo, mi palabra no pasará, dijo, pero la tierra sí pasará. Bueno, así es. No sé si alguien tenga dudas. Pero te digo, sí la Biblia fue clara, ¿no? Los versículos que leímos son bastante claros. Yo creo que lo que más nos llevamos hoy es eso, de cómo distinguir de qué batalla está hablando, ¿no? Y ver dónde está ubicada cada una. Por ejemplo, Gog y Magog está después del milenio. Esa es la batalla de Gog y Magog.
El Armagedón está dentro del día del Señor. Pero hay una tercera ahí que de repente hace mosca a las demás, que es la del año 70. Y también, porque hace mosca porque también fue profetizada. Y de repente la andas llevando a otros lados, ¿verdad? A lo mejor me salgo mucho del tema, ¿verdad? No sé si tenga relación eso que dice, por ejemplo, Cristo. El reino de los cielos está sufriendo violencia por los valientes. No sé si tenga relación algo con el apocalipsis, o sea, en cuanto a los santos, ¿no? Tiene que ver, el reino de los cielos pues es lo que nos está ofreciendo, pero lo que ahí Jesucristo quiso decir es la advertencia que nos llama. Dice, los violentos son los que la arrebatan. Está hablando de los radicales, ¿verdad? Hoy pues encaja no porque esté en Apocalipsis, sino todas las advertencias del Señor. Es decir, para no quedarse en el día del Señor, para no ir al infierno, para hablar claro, hermano, tienes que ser un cristiano violento, pero cuando dice violento está hablando radical, o sea, un cristiano radical, un cristiano. Tenemos que hacer diferencia, hermanos, lo que siempre hemos estado hablando, o sea, lo que vimos ahorita. Y es como dice la Biblia, a veces es que nuestro enemigo más fuerte es nuestro corazón y nuestra mente, o sea, vemos que el Señor bajará a pisotear. Yo estoy seguro, hermano, porque a mí me está pasando, o sea, digo que lo creo, pero en realidad no hace mella en nosotros. Es decir, se nos hace como que es una película, se nos hace como que no va a pasar. Y sí va a pasar, por el amor de Dios. Imagínate lo que es ser pisoteado. ¿Sabes qué es lo que debemos de tener más miedo, hermano? O yo por lo menos tengo mucho, no a ser pisoteado, hermano, sino a ver la mirada del Señor y que te vea con odio, hermano. ¿Te imaginas lo que es eso? O sea, que tú toda la vida creíste que, oye, nos amábamos. No, yo no. Oye, pero no teníamos una relación, que son como los que de Mateo 7:22, pero oye, tú y yo, pues yo eché demonios, o sea que podemos estar engañados, hermano. Esto no es de hablar de otras iglesias, es de nosotros los que estamos aquí, que podemos estar engañados, podemos estar leyendo, y yo estoy seguro que al 99% nos está pasando, porque es muy natural, y no lo estamos creyendo, ¿no? No lo estamos creyendo que imagínate que el pie del Señor aquí es empezar y ser destripado y todo lo que tú quieras, y luego que nos haga resucitar solamente para ser quemados, y luego que nos levante otra vez, imagínate 3 veces, nomás para ser echado ya por último al lago de fuego y ahí a ser castigado. No lo creemos, es la verdad, debemos de ser honestos, no lo creemos como el Señor quiere que lo creamos. El Señor que quiere que tengas miedo, debe de haber miedo. No, y eso es, ahí es donde dice, ¿qué tenemos que hacer? Ser cristianos que se distinguen. Tienes que ver si tu vida se está distinguiendo en realidad de la del mundo, ¿verdad? Tienes que acordarte siempre que de lo más que nos habló Apocalipsis y de lo más que advierten la escatología es de engaño religioso. Tenemos que ver si no estamos caminando en engaño religioso. Ya no de que, oye, pero yo vengo con usted. No, ya no de que yo te engañe. De que tú te estés engañando a ti mismo. Engañoso es el corazón, ¿no? Ahí es donde entra. Solamente los violentos la arrebatan. Solamente los radicales la arrebatan. Pues es que tú dices, es todo lo que predicó Jesús. Dijo, el que deja todo por mí, deja todo y sígueme. Esos son los violentos, los que lo arrebatan. Tenemos que ver eso. Eso es lo más preocupante para un cristiano. ¿Estoy siendo un cristiano de verdad? ¿Estoy siendo un cristiano radical? Acuérdate siempre que lo que tenemos que hacer es, yo estoy seguro que gracias a Dios hemos formado una buena iglesia y ahí a lo mejor hay parte de nuestro problema. Si nos comparásemos con otras iglesias, no, yo no veo iglesia, de verdad, yo te prometo, hermano, yo no veo iglesia que trabaje como nosotros. Yo no veo iglesia que haga lo que nosotros hacemos, ¿ok? Pero nuestra comparación es con Cristo, ¿no? Y ahí es donde... Ahí tenemos que ver cómo andamos, ¿no? Nuestra comparación es con Cristo. Hemos dejado todo por Cristo. Estamos dispuestos a dejar todo por Cristo. Eso es todo. Tenemos en realidad relación con Cristo. Confiamos en Cristo. Dependemos de Cristo. Daríamos todo por Cristo. Ahí parte todo. Yo creo que algo peligroso es jactarnos, ¿no? Jactarnos de a qué nivel estamos. O sea, ya jactándonos, ya creyéndonos. Ya, es más, ya automáticamente no eres de ahí.
¿no? Entonces, lo ideal es eso, o sea, es un libro bastante, pues, ¿cómo decir? Que te da mucha sabiduría, es un libro, como vimos ahorita, muchas profecías y todo, pero es un libro que advierte, hermano, principalmente Apocalipsis, pues de eso se trata, el Señor está diciendo, así se va a acabar el mundo, de eso se trata Apocalipsis, lo demás son señales para que, como dijo Jesús, cuando veas esto, ya está cerca, cuando ya está cerca, y nosotros estamos viendo, ya está cerca. El chiste es el Señor puede bajar mañana. Y aquí lo que tenemos que examinarnos es, si el Señor bajara, es más, si bajara ahorita, ¿seríamos de los que nos arrebata o seremos de los que nos quedamos? Y acuérdate, es que esto es lo más importante de todo lo que predicó Jesús, la fe cuando dice creer, tienes que creer esta parte. Lo que vimos en el día del Señor es claro que cuando ya el Señor baja, toda rodilla se dobla, pero ahí ha de ser horrible, hermano, cuando ya no hay oportunidad, ¿no? Y cuando te arrepientes aunque la Biblia dice, oye, ni así se arrepintieron, pero imagínate que a nosotros nos pase y decir, chin, hubiera hecho más. Chin, ¿por qué no me atrevía a hablar? Chin, porque todo el arrepentimiento que quieras, hermano. Todo el arrepentimiento que quieras ahí, ya después empezando el día del Señor, ya no cuenta. Es horrible, hermano. Por eso lo que se trata el cristianismo es, mira lo que se trata el cristianismo y vívelo. ¿Te acuerdas cuando hablamos de esto? Oye, pero nadie lo está viviendo. Vívelo tú, ¿no? Hoy se pueden burlar de ti, pero cuando el Señor te arrebate, gloria al Señor. Oye, pero me tuve que privar de esto, tuve que sufrir esto, pero cuando el Señor venga, hermano, eso es lo que cuenta. Eso es todo, hermano. El cristianismo, eso es todo. Examínate constantemente. La Biblia está puesta para examinarnos. Mira la vida de los siervos de Dios y mira si te pareces a ella. Mira la iglesia primitiva y mira si te pareces a ella. Mira, para eso es la Biblia. Para que nos examinemos conforme a la Biblia. Te digo, oye, hay tanto engaño, pero nos hace mal. Te digo, a ver, oye, mira, esos están bien mal y nosotros no. Mira, ya nos estamos llevando a todos. Eso no importa. Él viene por una iglesia pura y sin mancha. No viene por la menos sucia. Viene por una iglesia pura y sin mancha y sin santidad. Nadie verá al Señor, ¿no? Y eso hay que meterlo en la cabeza, por difícil que sea. Acuérdate lo que hablamos los últimos viernes. Nuestra oración es hazme que dame. Aquí tiene que ser, Señor, grábalo, o sea, dame sentido de urgencia, dame que lo crea de verdad, para que de ahí nazca un nuevo cristianismo en nosotros, ¿verdad? Es tan peligroso, tan horrible lo que ves, ¿no? Cómo serán destruidos, cómo serán pisoteados, cómo serán reventados. Lo horrible que sería quedarse ahí. Pero te digo, bueno, yo siempre lo he pensado, hermano. Para mí lo más horrible sería que pensamos toda nuestra vida que teníamos relación y estarnos engañando. Ya no que nos esté engañando un pastor, que nosotros nos estemos engañando, ¿no? Porque la Biblia dice que engañoso es nuestro corazón, más que todas las cosas. Entonces, esto es de cada uno, tenemos que examinarnos, ¿no? A ver cómo examinarnos constantemente, pero hay que creerlo, hermano, creerlo. Cristo viene y viene por su iglesia y luego a destruir a los que no son de su iglesia. Y ahí es donde decimos a destruir los que no son de su iglesia. Ahí van incluidos bastantes religiones y ahí van incluidos tristemente muchísimos que se llamaron cristianos. Tenemos que no debemos de ser de esos, ¿verdad? Pero para eso está la palabra de Dios, para examinarnos, ¿verdad? O sea, agárrate al que quieras, agárrate. Yo siempre digo, lógico que nuestro ejemplo máximo es Jesús, ¿no? Pero digo, oye, pues, la meta está bien larga. Bueno, agárrate a Pablo y examina tu vida y compárala con Pablo, a ver cómo andamos, ¿no? Pero para eso es la Biblia. No te compares porque decimos, oye, mira los del castillo lo que hacen. No, pues nosotros, sí, pero el Señor no. Pues es como decíamos hoy, el engañador y el engañado. Al final los dos van a ir a donde mismo, ¿no? A nosotros de qué nos sirven. Mira aquellos adorando imágenes y ahora estos atando demonios y nosotros no hacemos eso, Señor.
Sí, pero no se trata nomás de no hacer eso. Has entregado tu vida al Señor. Todo menos de eso. El Señor no acepta menos que eso, hermano. De eso se trata Apocalipsis. El Señor no acepta menos que todo, ¿no? Cualquier cosa que le estemos negando al Señor, descalificas para el Señor. Al Señor no le puedes dar menos que todo. Tú mira la invitación de Jesús cuando bajó a la tierra. Deja todo y sígueme. Deja todo y sígueme. Deja todo y sígueme. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿estamos dejando todo por el Señor? El Señor no acepta menos que eso, ¿verdad? No sé si alguien tenga dudas. Hermano, estaba checando un texto aquí, un versículo, pues decir, en el capítulo 18 de Apocalipsis, ahí ya están nada más los que van a ser castigados en la tierra. Ajá. Pero lo que me llamó la atención es que en el versículo 4 dice que oí la voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Pero, o sea, ¿a quién será? No, es decir, la advertencia es presente para nosotros hoy. Haz de cuenta que está narrando, mira lo que yo te estoy diciendo ahorita, mira, los va a pisotear, mira, arrepiéntete. O sea, hoy haz de cuenta que se voltea de la visión y nos dice a nosotros hoy, o por ejemplo en este caso al católico hoy, salid de ella, pueblo mío. Antes de que te llegue esto. Así es, ¿verdad? O sea, se vuelve... No es parte de la visión. No, así, o sea, se vuelve al presente. Pues yo creo prácticamente como estaba cerrando ahorita, mira cómo va a pisotear y todo, arrepintámonos. Aquí está diciendo, mira cómo va a quemar a salte de ella, ¿no? Es lo que está haciendo ahí Juan, ¿no? Así es. Pues te digo, es un libro bastante simbólico, es un libro que trae mucha profecía y todo, pero al final, hermano, o sea, ¿de qué se trata Apocalipsis? Del Señor diciendo, arrepiéntete. ¿Cómo empezó Apocalipsis con las iglesias? Arrepiéntete, arrepiéntete. Y lo que más hace es, no, así se va a acabar el mundo, esto va a pasar. Está feo, va, hijo, sí. Arrepiéntete, arrepiéntete si no quieres quedarte ahí, ¿verdad? ¿Hacemos oración? Bendito Padre, Padre precioso, te damos gracias, mi Señor, por la palabra de esta noche, Padre.